pues han ido llegando lobos aquí a Aragón de manera muy suelta, en las artes de mesa, en diversos sitios se han ido viendo lobos que aparecen y desaparecen. Hasta que llega este lobo monegrino, el lobo estepario, Buenas tardes otra vez. Hemos querido aprovechar esta charla para la presentación de la Asociación Lobo Aragón. Como bien su nombre indica, la asociación va a dedicarse al estudio, defensa y conservación del lobo en la comunidad aragonesa, así como a la divulgación y educación ambiental sobre los valores de la especie. La asociación nace durante la pandemia, ante el vacío legal y la polémica interesada que el lobo genera. Como todos sabemos, el lobo suscita las mayores pasiones, tanto en su defensa como en su contra. No queremos convertir al lobo en el centro de un debate sin sentido, al que algunas posturas han llevado, tales como el lobo es un problema, el lobo no sirve para nada o los lobos nunca vivieron aquí. Estas posturas solo son alardes de ignorancia o posturas interesadas de determinados sectores. Lobo Aragón nace para defender el interés y la necesidad de que los sistemas aragoneses y del resto del Estado y Europa cuenten con el depredador cúspide, el que siempre reguló los ecosistemas y nunca dejó de estar presente de forma natural. Solo la mano humana alteró este delicado equilibrio, que ahora pagamos en plagas de jabalíes o conejos, o altas presiones de herbívoros descontrolados. Defendemos la existencia del lobo y por añadidura de otros depredadores y omnívoros, como lince y oso, no por ensoñaciones imaginarias de un animal romántico, sino por la simple razón de que es una especie amenazada, protegida y necesaria para el buen funcionamiento de las pirámides tróficas. El lobo debe cumplir la función que la naturaleza le otorgó. Ante los intereses de determinados sectores, tanto públicos como privados, la asociación quiere dejar meridianamente claro que el principal objetivo es defender la ley y estar vigilantes ante su cumplimiento. A pesar que bajo el amparo de las directivas Hábitats europeas o del ESPRE nacionales ya han asegurado su protección. No olvidemos que existe el riesgo latente de que los intereses de unos pocos acaben con lo que es el patrimonio de todos. Aragón siempre fue tierra de lobos. Nuestra historia y nuestra tradición nos recuerda aquello que muchas generaciones vivieron, sufrieron y disfrutaron. Hoy de nuevo los lobos recorren nuestras tierras y llanos. Aragón está llamada a ser punto de inflexión en la delicada situación del lobo ibérico, pues en nuestra tierra las subespecies ibérica e itálica están ya conviviendo y el refuerzo genético es indispensable para la población peninsular. No queremos olvidar el grado de conflicto que la especie puede acarrear, pero desde la Asociación Lobo Aragón queremos expresar que en nuestra idea caben todos. No nos sobra nadie. Esta asociación no nace para ir en contra de los ganaderos, ni cazadores, ni gente del medio rural. Todos somos actores necesarios de un medio y debemos luchar para lograr una convivencia lo menos conflictiva y dañina para los sectores implicados. Por último, aunque hemos centrado nuestra entrada en el lobo, la Asociación Lobo Aragón hace suya la misma idea respecto al oso, cuya población en Aragón, además de exigua, vive en el abandono institucional bajo los pretextos vacuos y absurdos, escudándose en osos con otras nacionalidades o proyectos de otras administraciones. Y no queremos olvidarnos del lince, cuando nuestra comunidad fue probablemente espacio de distribución tanto de boreales como ibéricos, y se prevé próximamente la recuperación de la especie ibérica en la Sierra de Alcubierre. Estas tres especies son emblema de la conservación de nuestra fauna, santo y seña de la lucha contra la extinción, la protección y defensa de la naturaleza. Son un patrimonio público que debemos asegurar y defender para que nuestros paisajes y nuestros descendientes puedan disfrutar de una naturaleza plena. Bueno. Pues con esto ha sido la presentación de Lobo Aragón y ahora pues pasaremos a
a una pequeña charla. En primer lugar, yo os voy a presentar Chus Campo, Buenas. técnico medioambiental, Eduardo Viñuales Cobos, naturalista, escritor, y yo soy José Ángel Vierge, presidente de Lobo Aragón. Bueno. Encantados. Bueno, pues si os parece empezaremos con un poquito de charla para... ya sabéis que tanto el lobo como el oso pues son unos animales pues que por suerte, por desgracia, pues son conflictivos, pero bueno, aquí lo que se trata es de que haya una buena convivencia y tratar de vivir con los ganaderos y esto. Pero bueno, vamos a ver, en Aragón teníamos lobos, los lobos desaparecieron, entonces no sé por qué causas, motivos, Eduardo nos dirá por qué las causas de la extinción, los últimos reductos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que estoy muy agradecido a José Ángel, ¿no? No nos conocíamos anteriormente. Yo sí que sabía que había una asociación del lobo en Aragón. No conocía, a veces en este mundillo de la naturaleza, pues nos conocemos todos porque somos... al final siempre coinciden los mismos, ¿no? Pero a José Ángel no le conocía, pero su amabilidad y su buen trato, pues enseguida y el leitmotiv, ¿no? Que era el lobo, que es una especie que, como dice él, tan querida como odiada, pues mi lado querida, desde luego, pues me animé a venir aquí a esta charla. Yo no es que sea un experto en lobo como Chus, que sabe muchas más cosas que yo y tiene muchos datos y mucha información, sino que, bueno, pues yo soy un naturalista que pasea por el campo, que desde niño le gusta la naturaleza, que como muchos posiblemente de vosotros ha salido al campo y ha vivido la naturaleza a través de esos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, donde ya nos hablaba del lobo, de su papel en una época mucho más conflictiva que el siglo XXI o la década de los 20 que estamos ahora, porque en los años 70 hablar del lobo en una España rural y, con perdón, atrasada era mucho más conflictivo. Entonces, bueno, yo creo que ahora defender el lobo tiene que ser pan comida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pero no vaya a ser. Seguimos con un conflicto ancestral, ¿no? Que se repite como si los sectores interesados no lo llevaran en el ADN genético de aquellos conflictos, no de los años 70, sino de generaciones y generaciones. Pero afortunadamente, como luego hablaremos, estamos en el siglo XXI y sabemos cómo solucionar muchos de esos problemas, ¿no? Y si no se solucionan, es entonces cuando si no aplicamos las medidas, ¿no? Es como la medicina. Sabemos cuál es el antídoto, cuál es la solución que tenemos que tomar. Si no nos lo tomamos, pues a lo mejor entonces ahí está el problema, ¿no? En este caso del lobo. El lobo, pues como también sabréis muchos de vosotros, ha sido una especie, el lobo ibérico, para los que no sepáis, pues eso, la península ibérica, y luego hay una expansión que viene de Italia, que viene de los Apeninos y que viene por toda la costa del Mediterráneo, de Marsella, que ha entrado por Cataluña y que, curiosamente, ese lobo que en el año 2017 se encuentra en Monegros, lejos de todo lo que se pensaba que podía venir de la meseta, junto con el Canis lupus signatus, que es el ibérico, y que ya había habido incursiones en varias ocasiones en Aragón en las últimas décadas, aunque el lobo estaba desaparecido desde hace casi un siglo, pues venía de la rama italiana y de la rama, o sea que digamos que somos, como la península ibérica, somos siempre punto de encuentro de todo tipo de culturas humanas y también de razas de animales. Entonces ese lobo que desapareció, ese lobo ibérico que estaba en toda la península ibérica, pues desapareció por esa lucha que hubo del ser humano, pues sobre todo para defender los rebaños, con una mal arte que era el veneno, ¿no? Esa estricnina de la que ya también hablaba Félix Rodríguez de la Fuente, donde le ponían la estricnina, moría el lobo, venía el buitre, todo era una cadena ecológica, ¿no? Que morían todos. La estricnina
afortunadamente fue prohibido en aquellos años. En aquellos años lo que eran consideradas las grandes alimañas como el oso, el lince, las águilas, los búhos, todo eso también fue protegido en aquellas décadas. Pero el lobo hemos tenido que esperar al año 2021, septiembre del año 2021, a que por fin fuera protegido. También, pues, no solo la labor de Félix, sino de muchas asociaciones, de muchas personas. Yo cuando era más joven, ingenuo y rebelde, pues también en su día incluso hicimos una campaña por la reintroducción del lobo y el oso en Aragón en los años 80 aquí, que también pues levantó muchas ampollas. Pero bueno, fijaros, el lobo ha venido solo y el oso lo hizo Francia, o sea que aquellos chavales que entonces teníamos 17, 18, 19 años y que pedíamos la reintroducción del oso y el lobo y que el Ayuntamiento de Zaragoza nos dio una subvención de 75.000 pesetas que nos la gastamos en carteles y pegatinas, y luego ya los medios de comunicación, el Diario del Alto Aragón, todo el Día que existía entonces, pues esos hicieron el resto de la propaganda. Pero bueno, eso aliviantó un poco a esos sectores que siempre van a estar en contra de nuestro pensamiento, pero ponía también una vez más sobre la mesa la necesidad de que estos animales volvieran, estos animales que habían sido exterminados de mala manera. También en aquella época, cuando yo tenía 21 años, tenía 18 años, hice para el Instituto de Estudios Alto Aragoneses de aquí de Huesca, yo soy de Zaragoza, pero había una beca para jóvenes investigadores. Entonces yo hice un estudio de la fauna vertebrada amenazada y extinguida del Alto Aragón, y ahí estaba el lobo, ¿no? Y entonces pues rastreé un poco qué se sabía del lobo, pues que eso que había desaparecido en el Alto Aragón a finales del siglo XIX, que el conde Russell en los años 30, y bueno, un poco las citas que en los años 80, en los últimos años de cuando yo hice esto, pues se habían visto. Luego, posteriormente, ha habido más datos, han ido llegando lobos aquí a Aragón de manera muy suelta, en las hoces del Mesa, en diversos sitios se han ido viendo lobos que aparecen y desaparecen, hasta que llega este lobo monegrino, el lobo estepario, por decirlo de alguna manera, como ese libro de Hermann Hesse, y llega a los monegros y empieza se descubre que está sobre todo por los ataques que hay. Algunos de ellos no son de esas primeras 300 ovejas, no son de lobo, sino que fueron certificadas como perro, pero luego es un error que se va repitiendo y van diciendo. Pero sobre todo pilló a los ganaderos desprevenidos, pilló a los ganaderos con el rebaño suelto, porque una vez que desaparece el lobo y después de 100 años que aquí no hay lobo, pues los rebaños pastan libremente y a lo mejor pues te puedes ir, por decir algo, a echar unas cañas y luego volver a por las ovejas. Entonces, claro, la gestión en un territorio donde hay lobo cambia completamente, pero hay maneras de hacerlo, hay apoyo institucional, ahora hay dinero también, y los ganaderos que quieran poner esas medidas y los que pensamos que es posible la convivencia, pues se puede llevar a cabo todo eso, ¿no? De eso hablaremos luego un poquito más adelante, sí. Pero decir que el lobo estaba, que desapareció, vamos a decir, hace un siglo aproximadamente o más, y que poco a poco está viniendo. Ya se ha dicho también que hay varios factores que hacen que el lobo esté llegando otra vez a Aragón. Uno es el abandono del mundo rural, ya no hay tanta gente como antes, hay mucho bosque, hay mucha vegetación, y ese bosque también ha traído algunas de sus presas nochus, como el corzo y una expansión. Hay muchos que dicen, detrás del corzo, decían, vendrá el lobo, y efectivamente está viniendo. Y no lo creían. Y está viniendo el lobo. Ya también hace 15 años yo escribí un artículo un poco recogiendo todo esto, esta idea, escribí un artículo para el Heraldo de Aragón, una doble página que salió y que se titulaba Que viene el lobo, ¿no? Sí. Y era verdad que el lobo... De todos modos, yo quiero decir una cosa. A ver, el lobo, la convivencia con el lobo es posible, pero claro, tenemos que poner todos un poco de nuestra parte. Y en esta parte que toca a otras personas, pues las cosas no se están haciendo.
Porque como bien decía Eduardo, de dejar el ganado antiguamente y irte al bar, tomar 2 cervezas, ir a recogerlo, pues hoy en día realmente eso no se puede hacer. No se puede hacer porque te puedes encontrar un disgusto, como es lógico y normal. O sea, esto es así de claro. Pero bueno, esperemos que, como bien dice Eduardo, ahora hay dinero, las administraciones están por la labor. Esperemos que estas cosas pues se vayan haciendo. A ver, buenas tardes. Es que esto tendría una disculpa cuando, como ha dicho Eduardo, hace 20 años, por poner una fecha, nadie se imaginaba que en la estepa monegrina o en la Sierra de Alcubierre forestada hubiera un lobo. Era una sorpresa para los propios y para los extraños. Entonces es normal, hasta cierto punto, que ganaderos o cualquier persona del entorno estuviera desubicada ante la nueva situación. Pero ya no estamos en esa situación. Llevamos muchos años sabiendo ya que convivimos con el lobo, y no solo con este lobo, convivimos con otros ejemplares en otras zonas. Tenemos osos en el Pirineo, tenemos lobos en el mismo lugar donde hay osos, y no hemos avanzado nada. Muchos de los ganaderos de zona osera siguen sin tomar las debidas medidas de protección, lo cual hubiera venido muy bien porque, como ha dicho Eduardo, cuando se produjo la gran expansión del corzo, nos intuíamos que esto iba a suceder. Sí que es verdad que no pensábamos, para vergüenza yo creo que del Estado español, que los lobos que nos fueran a colonizar fueran venidos desde los Apeninos. Evidentemente no son lobos italianos, que también es una de las cosas que muchas veces tendríamos que recalcar. Los lobos les llamamos italianos porque su ADN original, su subespecie, viene de los Apeninos, de la zona central de Italia montañosa. Pero esa especie es igual que nuestro lobo, no son especies distintas ni tienen ningún tipo de incompatibilidad, al revés. Es súper importante que se reforzara genéticamente la población ibérica, porque muy probablemente la población ibérica, uno de sus principales fallos o temores que tenemos es que tenga un bagaje genético muy pobre, lo cual pues implica perder fuerza ante posibles enfermedades. De hecho hay muchísima sarna en zonas de León, de Palencia, de Burgos, y tenemos el problema de que, a pesar de que muchas veces tenemos censos de barra de bar, que en España, en la zona oeste, hay muchísimos lobos, nunca se hace de verdad un censo objetivo de la especie, que nos diga, mira, tenemos en Burgos, por ejemplo, 4 grupos, de los cuales estos grupos tienen una media de 4 a 5 ejemplares. Si se supone que en Burgos o en La Rioja teníamos esos grupos, mayor vergüenza que hayan llegado antes lobos desde Apeninos, atravesando Alpes, macizo francés, aunque hayan nacido a lo mejor en el macizo central, pero me refiero que nos han llegado antes los lobos del macizo central que un lobo de Burgos. Esto hasta que no ha pasado el confinamiento del COVID, que entonces sí que hemos empezado a ver pues que el principal obstáculo que tiene la especie somos nosotros, no cabe duda. O sea, tanto por nuestras infraestructuras, carreteras, obstáculos que les ponemos tipo vallas, y las escopetas. Los cepos, los venenos. Por desgracia, no es una cosa que estemos hablando aún del siglo pasado, de hace 2 siglos. Esto es verdad que no al volumen que ha sucedido, pero por desgracia sigue pasando. Y la prueba es clara. A mi entender, yo creo que objetivamente cualquiera que sepamos, yo no me considero un experto tampoco de la especie, no soy un biólogo, no me dedico al técnico de seguimiento de la especie, pero con un poquito de conocimiento y un poquito de información, lo primero que llama la atención es decir, ostras, me estáis diciendo que tenemos chopecientos mil lobos en Palencia, como narices esos chopecientos mil que nacen no llegan a Navarra o llegan a Soria, porque los matan. Simplemente matan, mueren, no nacen, y sobre todo, ¿por qué? Porque no hay tantos. Realmente es que no hay tantos. Sí que los hay, no vamos a negar que no los haya, pero ¿por qué narices no hay un censo establecido?
Y no vamos a entablar ahora, bueno, o por lo menos ahora el discurso político sobre unas administraciones u otras, pero yo que sí que, por ejemplo, he trabajado con los franceses, más con el oso, sobre todo, que es lo que yo he controlado mucho, pero en Francia se viene haciendo todos los años un censo por los profesionales de la especie, ayudados por voluntarios, por colaboradores. ¿Y qué pasa? Que se detraen ejemplares, se eliminan ejemplares, pero por lo menos puedes estar a favor o en contra, pero me refiero a que está controlado. Se sabe más o menos, puedes equivocarte en un baremo que está calculado de una forma científica, que los biólogos y veterinarios de la zona, en este caso Francia, del hexágono, pues dedican a decir, si calculamos que hay X grupos, a tantos ejemplares el grupo, y hemos sacado este año, por ejemplo, 800 ejemplares. Vamos a eliminar un 12% de esos ejemplares. A mí personalmente no me parece correcto eliminar un 12%, pero porque estamos hablando a lo mejor de 800 ejemplares. Pensar que solo quedarán 800 humanos en un pueblo y llegar a un señor y dijera cada año un 12% hay que quitarlos, que son muchos. A ver, todo viene por el conflicto siempre que genera la especie, pero la especie hay que controlarla. Bien, lo decimos que pero es que no estamos hablando de números para llevarnos las manos a la cabeza. No estamos hablando de números para llevarnos las manos a la cabeza, pero para que el lobo en España se recupere lo que necesita, cada manada de lobos tendría que criar 3 lobos anuales. 3 lobos anuales. Y 3 lobos anuales no cría. No cría no porque la loba no los para. No, perdón. Porque mueren. Por distintas cosas mueren. Por enfermedades, los animales mueren. Estamos sacando una población de 1,3. 1,3 lobos por camada. Entonces, ahí no hay viabilidad. No hay viabilidad, sea por genética, sea por lo que sea. No hay viabilidad. Entonces, lo que mejor tenemos es que se junten con el ibérico, con el itálico. Es lo mejor que nos puede pasar. Y aquí estamos en Aragón, que es el nexo. Bueno, si los van dejando llegar, porque hay cosas que no se pueden decir, pero bueno, un lobo de Burgos, me decía Chus, que venga antes uno italiano a que venga de Burgos, pues a ver, que de Burgos aquí se baja muy fácil. Lo que pasa que si entran por Soria los están esperando, si entran por La Rioja los están esperando, si entran por Euskadi a cañonazos. Euskadi es territorio comanche. O sea, el imperio del Idiazábal y la Lacha. A ver si ahora con la inclusión del lobo en el ESPRE tenemos la suerte de que los van dejando andar. Lo que pasa es que, claro, también hay mucho furtivismo. Es que hay muchas cosas. Veneno, pues claro que habrá veneno también. Cuando la Guardia Civil mira con perros, si hay veneno es porque ponen. Eso está claro. Y todas estas cosas son las que deshacen las manadas de lobos. Las deshacen totalmente. Es lo mismo que los lobos. No, es que hay que matar un lobo de una manada que tal, que es el problemático. ¿Pero qué problemático? Si matas un lobo es que no sabes ni qué lobo estás matando. Estás matando el padre o estás matando la madre. No digo alfa o esto porque los lobos alfa no existen. Los lobos alfa existen en cautividad. Los lobos libres son padre, madre y familia. No hay más. Entonces, ¿qué lobo estás matando? Pues a lo mejor estás matando el padre. Si matas el padre o matas la madre, ¿qué van a comer los otros? ¿Dónde se tiran? Pues a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? El ganado. Si el lobo no quiere el ganado, si el lobo con las presas silvestres que tiene, llámese, voy a empezar por abajo, desde los conejos, que el lobo come mucho conejo. Te voy a corregir, pero no porque sea un error. El lobo sí come ovejas. Sí, claro que el problema es que le ponemos las ovejas en bandeja. Nuestros perros, que son lobos, ¿qué prefieren? ¿Tener que correr 15 kilómetros para cogerse su plato de comida o les ponemos un buffet libre delante? Sí, tenemos que evitar el buffet libre. Sí, me refiero a la hora de matar un lobo. Sí. A la hora de matar un lobo es desestructurar una manada. No sabes qué es lo que has matado.
has desestructurado una manada. A ver, una madre sola o un padre solo no tiene capacidad de enfrentarse a un jabalí de 90 kilos, no porque va a salir mal parado. ¿Dónde va a comer? Pues lo que tiene más fácil, el ganado. Y esto es así, Pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando un poco. La gestión del ganado es determinante, porque cuando ese lobo en el 2017 llega aquí a Monegros, vamos a decir en números redondos, que mata unas 200 ovejas. Sí, no están cerradas, no están vigiladas, no tienen mastines. ¿Cuál es la solución? Ese antídoto que hablábamos antes es encerrar el ganado todos los días, vigilado, perros mastines y mastines de trabajo. Que también es una cosa que muchas veces nos encontramos. Amaestrados para profesionales, son perros que se dedican a eso. Igual que para manejar el ganado no vale un chihuahua de casa. Y vallados de 2 metros electrificados. Esto, claro, en los años 70 no existía, no se sabía. Pero es que además toda esa metodología, hoy en Aragón, que vamos a poner que hay, no sabemos muy bien, pero vamos a decir hasta 5 lobos que puede haber en Aragón. En el año 2017 mata 200 ovejas porque, claro, las ovejas están libremente, como si este bar no le ponemos la cancela cuando se va el dueño y se queda abierto. Pues supongo que habrá cacos que vendrán aquí y se llevarán lo que puedan. Bueno, en el año 2020, certificado como lobo, un ataque en Aragón. En el año 2021, ningún ataque en Aragón. En este año, 2 ataques. Número de ovejas muertas, 5. 5 ovejas muertas. Y no sé si es el mismo ejemplar. No sé si sois conscientes de... Hemos puesto la cancela, hemos puesto las medidas. La repercusión mediática que tienen solo 2 ataques. No sé si... Hay más ataques, como el de Robres. Perro asilvestrado. Perro de la gente de los pueblos. De los cazadores, de los propios ganaderos, de alguien que pasaba por ahí. Son perros. Claro, esos no cuentan en las estadísticas porque la administración no subvenciona el que un perro de tu vecino te ha matado unas ovejas. La administración subvenciona una especie que reporta unos beneficios ecosistémicos y que forma parte de un patrimonio natural que hay que conservar. Eso sí que te lo subvenciona. ¿Cuánto da el gobierno de Aragón cada año para poner esas medidas? Que esto hay que aplaudirlo también a la DGA. 550.000 euros el año pasado para oso y lobo para esas medidas. Esas medidas contemplan la adquisición de mastines, la formación, vallas, contemplan también 6 euros por cabeza de oveja, o sea, por estar en zona de lobo. O sea, usted tiene aunque no le haya atacado nunca el lobo, está en Tardienta, tiene su rebaño en Tardienta o en un sitio que es comprobado que ha habido lobo, pues si tienes 1000 ovejas, pues por 6 euros cada oveja de prima, además de lo que puedas cobrar de la PAC o de otro tipo de cosas, que hay muchas actividades profesionales. Supongo que el dueño de este bar no le da ninguna subvención por tener aquí un centro social abierto donde se dan charlas ni la gente se lo pasa bien. Y luego... En la ganadería y la agricultura sí, pero además, si tienes el lobo, te dan 6 euros y te facilitan todas estas medidas. Claro, si el lobo te ataca a tu rebaño, pues ya como hay mucha picaresca y demás, pues también muchas veces el ganadero, es verdad, tiene que contratar un seguro privado, igual que tenemos nosotros, por si al vecino se le escapa el agua de arriba, ¿no? Pues tienes un seguro de la casa que la compañía de seguros te paga. O sea, el ataque directo no se paga, pero las medidas preventivas, más de 500.000 anual invierte el gobierno de Aragón para 1, 2, 3, 4, 5 lobos en todo Aragón. Está bien. Sí. Estamos hablando además de que... está bien ayudado, la gente no lo sabe. En Aragón. Y encima sale como que hay un lobo, hay un lobo que ha atacado a no sé cuántas ovejas y fijaros los ecologistas de ciudad, salía una mujer diciendo, yo lo siento mucho, no estamos aquí en contra de nadie.
de ningún ganadero, al revés. Yo siempre me ha encantado la visión de los pastores y de la ganadería extensiva y la función que también cumplen en los ecosistemas. Pero esa es un poco la situación y el resumen, ¿no? Al hilo de lo que has dicho, es fenomenal que haya un sistema de subvenciones y de indemnizaciones. No vamos a estar en contra nunca de eso, pero sí de cómo se hacen. Porque, por ejemplo, nos hemos encontrado, llevando el tema particular a este de Robres, de que evidentemente el lobo de Monegros, claro que pasa por Robres. Por Robres, por Fula, por Sariñena, por muchísimos municipios del entorno monegrino ostense y también del zaragozano, donde estuvo más al principio y ahora no se mete tanto. Pero ¿qué pasa? Que es que la administración, si no declara que ese término municipal es zona lobo o zona oso, no reciben ese beneficio. Cosa que ha creado mucho, perdonadme la palabra, encabronamiento entre ganaderos, porque claro, me estás diciendo que a mí no me das esta ayuda o estos 6 euros, siendo que a 5 kilómetros he atacado, por ejemplo, en Tardienta y sí que se lo has dado o le das este beneficio. Pero si tu rebaño te lo ataca y te certifican que ha sido lobo, te darán la ayuda. Pero lo malo es que solo lo restringen a los términos municipales donde ellos declaran que ha habido el ataque. A ver, con su aspecto positivo y su aspecto negativo. A ver, ¿puedo? Sí. A ver, el tema este de los 6 euros es una cosa muy polémica. Por ejemplo, yo vivo en Monegros. No soy de aquí, pero vivo porque hay un lobo y vivo en Monegros. Bueno, aquí tenemos una serie de pueblos como puede ser Torralba. Hay otro pueblo que se llama Senés y más adelante hay otro pueblo que se llama Robres. Bueno, pues Torralba no cobraba los 6 euros. ¿Por qué? Porque nunca había tenido un ataque, nunca. Bien, sucedió que una mañana, pues bueno, atacó el lobo, bien, le han acoplado los 6 euros. Sin embargo, Senés, que está en medio de Torralba y Robres, está en el centro. Y ese pueblo ya había tenido unos ataques de lobo y cobraba los 6 euros por cabeza. ¿Qué ha pasado en Robles? Han dicho, tío, que vosotros cobráis y nosotros no cobramos. Bueno, pues ahí ha habido 3 ataques de lobos en 3 semanas que no han sido lobos, que son perros. Son perros. Pero a ver, vamos a quitarnos una cosa de la cabeza, que estos son leyendas que nos cuentan. Los perros asilvestrados. Que no hay perros asilvestrados, por Dios. ¿Qué es que no hay perros asilvestrados? Que yo voy todos los días al monte y no me he encontrado ni un perro asilvestrado. Que no hay perros. Los perros son de una granja que la cierran mal y tienen un mastín y se ha escapado. Y la otra... no, perro asilvestrado, perro sin control. Sí, pero perro doméstico. Que tienen dueños, exactamente, perro doméstico. Y son los perros de las granjas los que se escapan, matan el ganado. Llega el dueño, hostia, este perro que se ha escapado. Y al día siguiente dice, mira, ya ha vuelto el perro. Hostia, ¿y la que ha hecho cuando se ha juntado con los otros? Y esto se lo causan todo al lobo. Y esto no es así. Y bueno, y lo último, ya sabréis lo que ha pasado con una oveja que dejaron en 4 vallas en medio del monte, una oveja herida. A ver si llegaba el lobo, la mataba y seguro que alrededor había 20 cámaras de fototrampeo para que se viera que era el lobo. Lo que pasa es que el lobo es más listo. Y se jodieron que esa noche no fue. Así de claro. Pero más bien que un APN lo vio antes. Pero bueno, el tema de las subvenciones... Bueno, también se certifica, creo que para que te paguen tienes que demostrar que realmente estás poniendo los medios, porque si dejas una oveja ahí atada, medio malherida, has hecho una trampa. Entonces, claro, has puesto un cebo, no es que has tenido un ataque. Entonces, bueno, ahí porque concurren varias circunstancias de que parece incluso algo delictivo. Pero las subvenciones y ayudas e indemnizaciones se pagan aunque tú no tomes las medidas. Que eso es una de las cosas que, por ejemplo, con el oso llevamos mucho tiempo de guerra. Porque... yo no, a ver, vengo precisamente, mi abuelo era pastor, mi padre ha sido pastor, yo lo he vivido en mi familia. Yo no quiero que la gente de Anso, que es donde tengo familia, viva peor. No quiero que tengan que estar como en el siglo XVII.
Pero lo que tampoco quiero es que en el siglo XVII pegaban escopetazos a lo primero que pasaba. Tampoco creo que estemos en estas, porque si no también podríamos ahorcar a los furtivos o poner a garrote vil al que robara, no lo sé. Yo creo que para eso estamos en el siglo XXI, defendemos las leyes que son las que tenemos, nos hemos generado para nosotros, y es importante hacer ver a la gente que trabaja en este entorno que no se hacen las cosas para fastidiarles ni para que vivan peor, se hacen porque son necesarias, porque ellos son una empresa privada con su ganado que está aprovechando un recurso en muchas veces público, como son los montes y pastos, y que cargan contra un animal o una especie que es un bien común de todos los ciudadanos de la Unión Europea. O sea, ya no estamos hablando ni de ansotanos, oscenses, aragoneses, españoles, es que estas normas vienen de la Unión Europea, de las directivas de hábitats. Y aquí hay veces que pelear contra molinos que no deberíamos de pelear, porque es que esto es la ley, es que habría que dejarlo claro. No se defiende el lobo por como ha dicho José Ángel al principio. A ver, sí, tendremos una ensoñación romántica de qué bonito, qué especie, la libertad, la rebeldía. Leches, lo defendemos sobre todo porque la ley dice que hay que defenderlo, porque es necesario, es que es un animal que es necesario. Tenemos los montes plagados de jabalíes, de ciervos, de corzos, para gusto de que a lo mejor haya gente que le gusta cazar y vaya a cazar, pero... o porque nos gusta la naturaleza verlos también a nosotros, hacerles fotografías, fototrampeos, pero todo esto tiene que tener un control. Tiene que tener un control, y ese controlador que eliminamos artificialmente y ahora naturalmente está viniendo, que me gustaría recargarlo, viene de forma natural, porque nos estamos a veces teniendo también que hacer otras peleas dialécticas, a mi modo de ver, surrealistas. Ni especie exótica ni Sí, invasora, que eso por eso, son es que otras hay cosas veces- que está hay veces- reglado por la legislación. No sé, yo mismo que he trabajado con los osos siempre he tenido que pelear mucho. Los osos eslovenos, lo dicen como de una forma insultante, son eslovenos, no son osos autóctonos. Voy a decir, pero si los osos autóctonos los matasteis vosotros. O sea, no se han muerto solos de viejos, esto les disteis matarile, pero bien. Pero te vienen a recalcar que es que eran buenísimos y los que han venido ahora son carniceros. Y yo recuerdo de mis primeros tiempos cuando trabajaba que en Garde, que a lo mejor no sabéis dónde está, Garde es el primer pueblo de Navarra pegadito a Ansó, por el puerto de Matamachos, que hay una zona de una pinada que es muy grande, muy difícil de trasegar porque está muy vestido el monte. Pues ahí había un abuelete de Garde que tenían una paridera que daba miedo meterse porque se te caía encima, tenía metidas 100 y pico ovejas. Llegó Camil, que Camil era el último macho autóctono, le pegó una embestida a la puerta, las ovejas se asustaron y murieron 100 y pico. Yo creo que es el ataque que a mí me tocó, bueno, y si estuvieran, que no creo que no han podido venir los patrulleros de la patrulla Oso de Jadetania, se acordarían, porque fue, bueno, fue en Navarra, pero bueno, pegadico a Aragón, y el oso le daba igual la muga, en un día te pasaba por 13 sitios distintos. El destrozo, ¿cuál es el achaque? La mala infraestructura, la mala preparación. Y estábamos hablando de que haya habido osos durante toda la vida, toda la vida. Estas cosas a mí me parecen imperdonables, porque sí, es un error, un fallo, pero al final es un poco también la dejadez, me las van a pagar, aunque luego es verdad que yo lo entiendo, es un trastorno, luego las que les abortan, lo que tarda la burocracia, son cosas que se tienen que mejorar, pero estamos hablando de hace un montón de años. Y no hemos avanzado, no hemos avanzado. Y entonces, por ejemplo, atacaban que el oso era malo. Ahora resulta que ese oso, como era un oso francés o aragonés o navarro, era un oso cojonudo, era buenísimo. Este oso era más bueno que para que le hemos hecho hasta una senda que se llama la senda de Camil, y vienen ahora pues cientos de montañeros a hacerla. Pues esta idealización que se hizo es para atacar simplemente ahora que los osos que se trajeron, porque no quedaba más remedio para reforzar la población porque se estaba extinguiendo,
Se eligió Eslovenia porque eran los más afines genéticamente. Bueno, los más afines eran los cantábricos, pero evidentemente no íbamos a desvestir un santo para llevarlos aquí, porque hubiera sido entonces, estaba la cantábrica tirando, pero no eran los números como los de ahora, que tampoco es que los de ahora sean para decir vamos a sacar 50 y los traemos aquí, pero me refiero que entonces era imposible, no era viable de ninguna forma. Se eligió Eslovenia, se miró Suecia, no se trajeron de Suecia porque sí que comprobó que aparte de que venían de otro linaje genético, pues sí que ahí de verdad veíamos que había un comportamiento menos omnívoro, más depredador. Pues se cogieron los de Eslovenia en un sitio que es exactamente igual que Pirineos, con unos bosques y unas montañas y unos valles y un ganado y una población, no cambiaba en nada. Y nos encontramos con un rechazo. La educación ambiental es muy fundamental en estos términos para conseguir que la gente no tenga ese rechazo, pero hay veces que es un poco sectario, porque, ostras, en cotos de caza sueltan jabalís búlgaros para que tengan mejores lunas o sean más grandes, se han traído corzos de Siberia porque no sé qué. No miramos estas cosas cuando lo que traen es una cosa cinegética, un animal. Pero en cambio cuando es una especie que a ellos, no quiero generalizar, pero a muchos les molesta, les estorba, entonces se les estigmatiza. Se dice, no, es esloveno, cuidado, que no es de aquí. Y con los lobos igual, nos ha pasado igual. Es que este lobo es italiano. Perdona, este lobo a lo mejor ha nacido en Puigcerdá, o en Montpellier, o en Carcassonne, no lo sé dónde ha nacido. Ojalá lo supiéramos porque sería muy bueno para los técnicos saber un seguimiento de cuánto recorren, cómo llegan, dónde están, qué se alimentan. Pero es complicado. De todos modos, Eduardo, lo que comentas antes, puedes seguir comentando, sí. No, que iba a decir que también otra cosa que también conviene tener clara y que a lo mejor no hemos sabido transmitir suficiente a la sociedad es que estos animales son no solamente que nosotros los tengamos mitificados, ¡ay, el lobo, qué animal tan bonito, el lobo por encima de todo!, sino que el lobo, al ser un gran depredador, está en la cúspide de la pirámide ecológica, y todo lo que suceda, si quitas ese gran depredador, digamos que se desmorona todo y todo se desajusta. O sea, es súper importante que en la naturaleza, que estamos perdiendo una gran biodiversidad de todo tipo de cosas, de insectos que también son muy importantes, y que no es que perdamos una especie, sino que ahora no se ven tantos insectos o tantas mariposas en el campo como se veían hace 50 años. El otro día estábamos también, por ejemplo, con Joaquín Araujo, un naturalista, y decía que en su finca, que tiene 5 figuras de protección donde él vive, se escuchan un 10% de los pájaros que él oía a finales de los años 70. O sea, un 10% de pájaros. Pues que ha pasado con otras muchas especies. Bueno, pues que cuando quitamos ese eslabón o esa cúspide de la pirámide, todo se desajusta. Pero es que el lobo, a su vez, es pues lo que ahora que se empieza a llamar así como beneficios ecosistémicos, que habréis oído esa palabra, ¿no? Es por dar una justificación de lo importante que es una especie dentro del ecosistema del que nosotros somos parte. Hay una campaña de la Junta de Andalucía, que allí el lobo en Sierra Morena está en peligro de extinción, y hay una campaña en el que habla de la función, un vídeo, que lo podréis ver por internet, que habla de la función del lobo como beneficio para la ganadería. Dices, ¿cómo para la ganadería? Pues sí, porque el lobo controla a ciertas especies que son vectores de transmisión de enfermedades como la lengua azul y otras que pueden afectar a los rebaños. O sea, que gracias al lobo podemos controlar que haya una superpoblación de herbívoros salvajes que, a su vez, pongan en peligro nuestros ganados domésticos. O sea, que el lobo es un aliado del ganadero también. O sea, no solamente es importante para el ecosistema o para hacerle fotos o cosas por el estilo. Yo siempre digo, perdona Chus, os reiréis, pero bueno, yo al lobo lo llamo el veterinario del bosque. Porque es así. El lobo no toca
no toca nada que no esté enfermo, no toca nada que no esté cojo. O sea, es impresionante la labor que el lobo hace en el ecosistema de los grandes jabalís, de los ciervos. O sea, es impresionante lo que el lobo hace. A ver, me refiero que es el veterinario del bosque porque, como bien dice Eduardo, si un jabalí tiene tuberculosis, el jabalí va comiendo, orina aquí, pasa la oveja, come, ¡pum!, tuberculosis, ya está liada, ya estamos en... Sin embargo, el lobo todo eso lo elimina. Es que además no sé por qué saben que están enfermos, por el motivo que sea. Él sabe lo que tiene que matar. Mata el cojo, mata el viejo, mata el enfermo. Es fácil matar al enfermo y al débil, claro, al que está agilizado. Al que está ágil. ¿Dónde hace el lobo su trabajo? Pues, a ver, un lobo con un jabalí de 90 kilos, pues un lobo solo no se va a poner porque va a salir muy mal parado. Entonces, ¿dónde hace el daño el lobo? Pues lo hace en los jabalís más pequeños, en los corzos más pequeños, que no los deja crecer. Hay que dejarlo claro, o sea, en un sitio, al ser el depredador, el que está arriba de la pirámide, nunca va a haber 10 millones de lobos. Es imposible, o sea, entre ellos mismos, primero, se dispersarán, huirán porque los echarán de una manada. Si caen en donde está otra manada, se los papearán como no salgan de allí echando leche, salvo que sean muy fuertes y entonces maten ellos al que sea y se queden allí. Pero esto es la ecología de la especie. Entonces esto de que no, es que tenemos 2.500 lobos y como no los van a dejar matar vamos a tener 10 millones y se nos van a devorar a los niños. Pero vamos a ver, nos estamos volviendo locos, vamos a volver a la realidad, hacer un poco de caso a un biólogo que sepa algo de esto, aunque tenga... El biólogo puede tener... Hay biólogos que van a defender una cosa y la contraria, porque también la ideología en esto forma parte. Todos conocemos biólogos que no son muy pro lobo, pero no porque vayan tampoco contra la especie, sino porque a lo mejor tienen otro interés cinegético o interés turístico. A ver, pero no mentamos porque los lobos se controlan a sí mismos. Nunca va a haber 10 millones ni bueno, ojalá estuviéramos en problemas de decir... Tenemos 100.000 lobos, oye, hay que eliminar o vamos a declararlo cinegético y que caigan determinado número de ejemplares. Estaríamos hablando de otra cosa. Pero la ley ahora es otra. La ley dice, ojo, que esto se nos va, que hay pocos, que a lo mejor son familias genéticamente entre ellos y por eso tienen más enfermedades, se reproducen menos, etcétera, etcétera. De ahí la importancia que ya hemos recalcado en que vinieran ejemplares con otra nueva genética. Y luego lo otro que has dicho al hilo del veterinario, no podemos pretender los seres humanos ser el depredador cúspide. Por mucho que haya gente que le guste cazar y sean cazadores y amantes de la naturaleza, esto no es ir contra los cazadores, me refiero a que no los puedes sustituir. Un cazador no está en el monte 365 días, 24 horas. No está persiguiendo a los jabalines que acaban de nacer. No está meando en este árbol para que cuando pasen los ciervos digan, ostras, que aquí ha meado este. Vámonos, que aquí hay peligro. No, es que eso no lo podemos hacer los humanos. Bueno, a lo mejor Orzo Güey o que sé, quien sea que se pegue la vida en el monte. Pero es complicadísimo y no pueden echarse ellos el papel de controlarlo porque no pueden hacerlo. O sea, no me refiero como a un ataque, O sea, me refiero que aunque con buena fe intenten controlar, por ejemplo, las poblaciones de jabalíes, es imposible. Para empezar, hemos alterado ya tanto la especie que tienen más celos, se reproducen ejemplares jóvenes que no deberían de reproducirse, esto es una pirámide que va a ser difícil de controlar, provoca accidentes de tráfico, pérdidas de vidas, pérdidas en cosechas. Y esto a veces es tan sencillo como decir, estáis protestando porque tenéis 50.000 jabalíes, pero la culpa es de un lobo. Ostras, igual es que la culpa precisamente es que solo haya un lobo, que a lo mejor si hubiera 2 manadas, pues por lo menos iban a hacer moverse a esta población. Que es que en cuanto un animal se mueve, ya comenzamos la selección. Porque el que sea cojo, el que esté malo, el que no beba tanto, haya comido menos o tenga la tuberculosis, como se va a tener que estar moviendo, ese va a caer.
Pero aquí no se mueve nadie, aquí tenemos unos campos de panizo de la leche y ahí vivirán pues las gorrinadas tremendas sin que las mueva nadie, porque el sábado van a venir la batida del pueblo y va a cazar jabalís y cazarán 20, 30, 50, 100 y se irán a su casa y se acabó. No, esto hay que vamos, la forma más natural, lógica, equilibrada de hacerlo es que exista un depredador, porque la naturaleza ya lo hizo así. Nosotros hemos logrado ir a la luna y no somos capaces de entender de que este animal es su función. Yo, que soy técnico de medio ambiente y puedo saber, yo qué sé, pues que esto es un mamífero, esto es un pez, pero una persona normal de la calle le vas a preguntar, oiga, ¿para qué sirve un lobo? Oh, pues yo qué sé, ¿para qué sirve un lobo? Para nada. No, hay que lograr que se sepa que un lobo tiene esta función, que no es un para nada, como has dicho, es un bien, es un fin en sí mismo, es el que nos evita que tengamos unos problemas tremendos en cuestión de, a ver, los conejos no tanto, porque aquí el demo negro sí que come conejos porque tiene para dar y vender, pero no sería a lo mejor una presa principal, pero también los controlarían. Pero y que en la naturaleza nada está puesto al azar. Todas las piezas tienen una función. Claro, si las cambiamos, las quitamos, o las menguamos, o las deterioramos, pues al final la maquinaria se desajusta. Pero en la naturaleza es que es maravilloso las cosas que suceden. El otro día también hablábamos, y me salgo del tema del lobo, el agua. El agua en el mar, todos conocemos el ciclo hidrológico, pero pensar que el agua en el mar, millones de toneladas se echan a volar para volver otra vez a los ríos, a nuestros vasos, a nuestro cuerpo, a un montón de cosas, claro, es otro engranaje diferente, el de la biodiversidad, que también estamos trastocando a través del clima, de la contaminación, de un montón de cosas, y que afortunadamente no depende de nosotros, que no depende de que le demos al botón o de que nos falle el programa informático para que el agua se eche a volar. Pero el lobo es lo mismo, ¿no? Es parte de esa maquinaria de la naturaleza donde todo, como decía también Félix, desordenadamente ordenado, ¿no? Está todo perfecto. Parece que pueda ser un caos, pero está todo tan bien hecho. Lleva, pues eso, miles o millones de años funcionando, y ella misma se ha reequilibrado y se ha reajustado. Y nosotros pues estamos desajustando un poco toda esa maquinaria, ¿no? Yo, volviendo un poco al tema del lobo, yo creo que el lobo es malo en los niños desde el cuento de Caperucita, el mayor error que ha existido, el cuento de Caperucita. El lobo malo, el cazador bueno. Seguro que le preguntamos al lobo y nos dice que Caperucita era... Pero era una metáfora, porque el lobo era una persona y el cazador, y eran los malos. Eran los malos. Pero bueno, porque también hay personas, ahí sí que hay personas malas. Un poco al tema del lobo. Sí, tienes razón, Eduardo. Volviendo un poco al tema del lobo, yo insisto y seguiré insistiendo en la prevención. La prevención es lo esencial para que el lobo no ataque al ganado. La prevención es lo esencial. ¿Qué hay que hacer para la prevención? Pues hombre, hay que poner unas vallas de 1,80 m a 2 metros que el lobo no salta. Hay que tener unos perros mastines, pero claro, no vamos a tener un mastín que lo tenemos en el jardín de casa. No, luego os contaré un caso. Y bueno, y el ganado pastorearlo. Yo tengo ahí unas fotografías que hice el otro día. El ganado en medio de un campo, allí con un vallado de 50 centímetros y en zona de lobo. Luego que ataca el lobo. Pues si es normal que el lobo vaya a comer, si es que es lo más normal. Es que se ha confundido ganadería extensiva con ganadería abandonada. Es que aparte, la ganadería extensiva no es eso. La ganadería extensiva, va el pastor con las ovejas, los perros de carrera, los perros mastines, y el ganado, tal y como va andando, va comiendo. Tal y como va andando, eso es ganadería extensiva. No es encerrarla en un vallado de esos de color naranja y un tractor con un bidón de agua. Que no, que eso no es así.
Eso no es así. Yo os voy a contar un caso para que veáis los mastines, lo necesarios y el trabajo que hacen. Tengo una amiga en Asturias. Bueno, tengo dos. Una es Lara y la otra se llama Mercedes. Bueno, pues esta señora tenía que encerrar el ganado y bajaba del monte y se la hacía de noche. Y se le puso una oveja a parir. Pues hostia, el ganado lo tengo que encerrar. Y dejó la oveja pariendo allí. Pero no se quedó sola, ¿eh? Ahí se quedó uno de los mastines, toda la noche con ella. Esos son perros. Esos son perros que están para cuidar el ganado. Cosa que aquí, yo no sé por qué motivo, no los quieren. Es que comen mucho, es que el veterinario... Porque es más trabajo también. Ya no vamos es solo a ver. Ocuparte del ganado, Claro, sino ya han desvinculado como que los perros de guardia y de trabajo ya no son parte del propio rebaño, cuando ha sido así, porque ha sido la forma tradicional, además de vigilancia y de... Bueno, si es que además no nos tenemos que ir muy lejos, que en muchas partes de Zamora, de León, de Orense, esto se ha mantenido y encontraremos, sin tener que rebuscar mucho en internet, vas a sacar al momento un ganadero que le va a dar igual el lobo. No te va a decir que esté ni a favor ni en contra, o sea, le va a dar igual el lobo porque va a decir, oiga, yo tengo aquí 10 mastines leoneses, que a ver quién tiene narices a acercarse. No, y narices es real. No sé si, me imagino que si habéis tenido la suerte de patear por la Cantábrica, hay que tener cuidado con los mastines de trabajo, porque los mastines de trabajo no están allí para adorno. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, aquí en Francia? Incluso hace poquito que ha empezado a haber ataques en la zona de Gavarnie con dispersantes, que han llegado nuevos dispersantes de lobos, pues que están mal acostumbrados a no haber tomado medidas con el oso, suben los ganados a puerto, dejan el ganado completamente solo en pastos de montaña. Y son pastos en zonas muy abruptas, donde un animal como la oveja, que ha perdido muchos instintos y es espantada, pues se lanza por un precipicio. Y tuvieron una mortandad en agosto o julio, ahora no recuerdo exactamente la fecha, brutal, de otra, no sé si fueron 50 y tantas ovejas que se despeñaron. Y claro, primero le achacaron la culpa al oso, hasta que luego salieron las cámaras que no era un oso. Y el problema se hubiera solucionado si esos ganados hubieran estado bien custodiados. Y nos dijeron, en esta ocasión pues le tocó a un conocido francés y me decía, dice, sí, tenían patús. Patús son los montañas, que son familia de los mastines, son perros de trabajo de toda la vida del Pirineo, el montaña blanca, que a efectos es como un mastín. Y decían, sí, tenían patús. Digo, claro, pero eran patús que ni se han criado con las ovejas, ni saben lo que es nada. Habían puesto ahí a dos perros a estar con las ovejas, los perros vieron que las ovejas se espantaban o que vendría alguno y se fueron también. O sea, no, ni hacen cara, ni paran, ni... Entonces, es una labor también que se ha perdido, que es importante que no se pierda, que yo creo que rechazan, porque es verdad, a ver, no vamos a negar que tenga un coste, pero ostras, se lo estamos subvencionando, se están pagando, se les dejan los animales, se les paga el pienso. Es que es un poquito también la desprofesionalización del sector. Estamos hablando de que muchísima gente no son pastores al uso, sino propietarios de ganado, que han tenido durante unos años un beneficio. A ver, que no son todos así ni de coña, que yo conozco además. Pero lo hay. Pero los hay. Y entonces, claro, lo malo es que estamos penalizando a quienes lo hagan bien, porque damos igual a bueno que a malo. Y eso a mí sí que me da rabia, porque aquí no está pasando tanto, pero en la cara norte, en Francia, que sí que tienen tanto más osos como más lobo, pues ostras, hay un señor que se sacrifica, que tiene contratado a un pastor, que sí, que le da dinero a Francia y todo, o sea que no es que tampoco sea un sacrificio que digas me lo estoy quitando de mi beneficio, pero bueno, él ha hecho por hacer eso, se ha arreglado su borda en el puerto, se ha preparado un vallado eléctrico y resulta que su vecino de enfrente sube las ovejas el 1 de junio y las baja para San Miguel. Y si le matan 100, ya se las pagarán. Y dice, pues yo he cobrado lo mismo. Pero es y me he escornado. Es que en este tema... Ni siquiera en Francia, que son más papistas que el Papa, lograron
imponer que se cobrara solo a aquellos que toman medidas, porque se les montó una rebelión en la zona tremenda. Yo... un segundo nada más. Yo conozco un caso muy curioso. Un señor gritando, la madre que parió al oso, que me ha matado 4 cabras, que pa' aquí, que pa' allá, que esto, que lo otro, que la madre que lo parió. ¿Qué le pasa? Y dice, pues mira lo que me ha hecho, que fíjate, hay 4 cabras. Digo, ¿pero usted no está con el pastor o qué? ¿No está de pastor o qué? Dice, no. Digo, ¿y perros? Y dice, no puede tener perros. Digo, joda, ni esto está de pastor, ni tiene perros, ni le mata. Pero bueno, dígame que para aquí, pues. Y me dice todo serio el hombre que era camionero internacional. Que, no, esto es cierto, que era camionero internacional, que se iba los domingos por la noche y que volvía los sábados por la mañana. Y digo, ¿y el ganado? Y dice, no, el ganado está aquí suelto. Y usted se está quejando del oso, claro. O se está quejando del lobo. Usted no tendría que tener ganado, usted no tendría que cobrar la PAC, usted no tendría que cobrar ninguna ayuda. Y vuelvo a repetir lo que bien ha dicho antes Chus. El ganado, las ovejas, las cabras, el ganado es privado y lo pagamos con dinero público. Y encima con el agravante de que piden la cabeza del lobo. Esto sí que no. Eso sí que no. Esto sí que no. Porque para empezar la ley es que lo impide. Las ayudas de la PAC tienen una cláusula, una letra pequeña, que es que el agricultor y el ganadero se compromete a la conservación de la biodiversidad y del mantenimiento del entorno, del medio ambiente. Entonces, te están dando ese dinero. No sé también por eso. No sé si a ti te ha pasado alguna vez hablar con ellos por lo que entienden biodiversidad y medio ambiente. Bueno, es que hay un poco... yo quería contar una anécdota un poco redundando en esto, de cuando este lobo de Monegros en el año 2017 fue una anécdota personal, pero que me dejó... estábamos, pues claro, viendo lo que había pasado, de los ganaderos, el heraldo, había mucho ruido mediático con esto. Y con unos amigos de mi mujer fuimos un día a cenar a un sitio como este, como la Catalítica. Y cenando y tal, pues ella es de Palencia. Y pues no sé cómo salió en la cena, que sus padres eran ganaderos. Y digo, ostras, pues de la montaña palentina, tus padres ganaderos. Y digo, pues tus padres eran antioso, ¿no? Le digo así directamente. Dice, no, donde nosotros estamos no es tan zona de oso, es más de lobo. Y entonces mis ojos se abrieron porque estábamos en ese momento pendientes de esto. Digo, bueno, pues antilobo, ¿no? Será. Y dice, la respuesta fue con una tranquilidad. Una chica ella es urbanita, pero sus padres son ganaderos de ovejas profesionales porque se dedican solo a las ovejas, no tienen otros negocios. Y su respuesta fue, no, bueno, tenemos mastines y mi padre encierra el ganado todos los días. Digo, toma ya. Sencillo. Y yo esperaba algo más, pero es que no había más, no hubo más respuesta. Aquí, en Pirineos, en Aragón, llevamos 100 años de ausencia del lobo y hemos perdido la costumbre de cómo se gestiona y cómo se maneja el ganado en una zona donde hay un depredador. Que ese depredador tiene que ser apoyado. Otra cosa que quería también comentar, y al hilo de un artículo que escribí sobre ese lobo de Monegros para esta revista, para Ballena Blanca, y que después publicó el diario.es y se hizo más viral porque tiene sus suscriptores, es que, claro, los naturalistas y los que nos gusta el lobo o la naturaleza y eso, al final tenemos que aprender de otras muchas cosas, ¿no? Y tenemos que indagar a ver qué pasa. Pero había un dato que yo recogí en este artículo, dice, os lo voy a leer, es un poquito largo, pero vamos a ver qué pasa con la ganadería extensiva. ¿El problema es el lobo? ¿Tan malo es el lobo que está acabando con todo? Bueno, dice, en el año 2017, antes del año 2017 que llegó el lobo, en una década del 2006 al 2016, en esos 10 años previos, Aragón ha perdido 1 millón de cabezas de ganado ovino. Es 2.000 explotaciones de ganadería más bien extensiva. Es decir, la mitad de las ovejas de Aragón se perdieron 10 años antes de llegar el lobo. No había lobo. Hemos perdido
1 millón de ovejas sin que haya lobo. Sí, había osos, pero bueno, también testimonialmente y en una esquina de Aragón, ¿no? Dice, ¿cuáles son, pues, escribí yo en ese artículo, los verdaderos y grandes problemas de la ganadería extensiva en Aragón? Es sabido que la falta de relevo generacional y el escaso valor añadido están en las principales causas de este oficio, el de pastor, que viva un auténtico declive, un trabajo muy sacrificado donde no se dispone de vacaciones y que busca jóvenes en el mundo rural. Porque a lo mejor el problema es otro que el lobo. Por otro lado, con los años más críticos de la crisis económica, el consumo del famoso ternasco de Aragón cayó en picado, a la par que nos llegaba importado del mercado sin apenas restricciones un cordero procedente de Nueva Zelanda, el cual a veces incluso se ha etiquetado confusamente como si fuese un producto nacional. Además, la ganadería de ovino se ha visto acorralada por los vaivenes de las ayudas comunitarias, asfixiada por su baja rentabilidad y situada al borde de un abismo económico. ¿Por qué no ustedes, señores políticos, me da igual del partido que sean, apoyan realmente la ganadería extensiva como se está haciendo en otros sitios? En Francia está mejor que aquí, en Cataluña está mejor que aquí, en Navarra también. ¿Por qué no lo apoyan? Aquí se está apoyando el sector cárnico de granja y de ganadería. La ganadería intensiva se está apoyando mucho más que la ganadería extensiva aquí en Aragón. Señores políticos, dejen al lobo, métanse a apoyar de verdad y decididamente a los ganaderos, que nos los están echando a nosotros, a los amigos del lobo y al lobo. Sí, en primer lugar, lo que comentabas tú de Nueva Zelanda y tal, esto es tan cierto como la copa a un pino. A ver, ¿cuánto cuesta criar una oveja y un cordero en País de Gales? 0 pesetas. En Nueva Zelanda, 0 pesetas. Australia, 0 pesetas. ¿Motivo? Bueno, aquí también cuesta 0 pesetas. ¿Dónde cuesta 0 pesetas? Del sitio que es Lara, del norte, donde llueve mucho, donde hay mucho verde, donde la oveja puede comer. Aquí, pues es que no puede comer. Y yo entiendo perfectamente que el sector ganadero se queje, le eche la culpa al lobo en busca de subvenciones, pero hay una cosa muy curiosa. Tú vas a un supermercado y ves ternasco de Aragón, 22 euros. Y al lado ves una bandeja igual, con las mismas costillas de cordero, y ese vale 10 euros. Y viene de Nueva Zelanda. Eso no se dan cuenta, pero la cosa es muy clara. La madre que tiene 2 hijos, que tiene un marido, ¿cuál compra? Pues compra el barato. ¿Por qué? Porque quiere que su marido se vaya a trabajar con el estómago lleno y los hijos a la escuela con el estómago lleno. Y eso no se dan cuenta. Pero no sé si son los políticos o son los propios ganaderos. Pero hay un problema. El productor de ternasco de Aragón, que ese es otro dato que no he dicho, sí, cobra por el cordero el mismo precio que hace 20 años. Sí. La vida ha subido. Claro. Joder. Tampoco son muy favorables los de la cooperativa Pastores al lobo, ¿eh? También han emitido Pastores, unos cuantos... No. Sí. Lo que te quiero decir pero me refiero que ellos, eso no lo reconocen. Claro, que es que si estás cobrando lo mismo que hace 20 años... Estás machacando a la gente que tienes metida en la cooperativa, se está machacando por este tema, se está machacando al lobo. Luego lo que nombrábamos antes de los pastores. Los pastores son más que necesarios. Pero pastores en condiciones. Profesionales. No que tengan 2 o 3 trabajos, porque claro al hilo de esto... O marroquíes, que vienen de Marruecos, que vienen en una patera... A ver, que por mí pueden venir todos los que quieran, que a mí me da igual. Y yo pastor, y pastor está. Y luego hablas con uno, es que me atacaba el lobo, y claro, te atacaba el lobo, y es que se me perdieron 60 ovejas. Hombre, por Dios. ¿Cómo se le pueden perder a un pastor 60 ovejas? Mira, precisamente... Que saben hasta cómo se llaman. Antes de empezar la charla estábamos hablando de un conocido nuestro que había estado de pastor este tiempo, y esto me recuerda que en Pirineos, precisamente por la problemática que puedan generar los osos, los catalanes han reagrupado ganados. Y ha sido una medida que se ha demostrado súper efectiva, a pesar de que tiene sus pegas. Tenerlo vigilado. Porque se han contratado pastores, se les han preparado instalaciones
y se han ubicado zonas de pastos de montaña en las cuales mover el ganado, porque era la primera pega que encontraron, era que si se estabulaba mucho tiempo el ganado en el mismo sitio iba a ser problemático tanto para la carga que soporta el propio ecosistema como para las propias ovejas o, en este caso, ovejas, porque podían ser como mayores portadores de, creo que era brucelosis, lengua azul. Bueno, no soy veterinario, pero si estuviera aquí algún veterinario nos lo diría, que esto tiene este problema de si están demasiado tiempo juntas y tal. Esto se llegó a proponer en la zona en la que yo más me he movido, Jacetania, y lo primero que hubo es un total desacuerdo entre los propios ganaderos, que no querían juntar sus ganados con los ganados del vecino por riñas seculares o por lo que fuera. Yo, el primer ataque que dije, oye, un lobo, ¿qué tal? Digo, puede ser. ¿Cómo no va a ser? Claro que sí. Pero al día siguiente otro ataque. Digo, no, esto ya no es lobo. Al día siguiente otro ataque. Digo, ahora sí que no. O hay una manada establecida o esto no es lobo. ¿Por qué? Pues por lo más sencillo. O puede ser como pasó con el de Monegros, pero que no estaban las medidas preventivas. Sí. Les pilla fuera de juego. Pero lo más sencillo, el lobo tiene hambre, el lobo mata, come y está 3-4 días que no tiene hambre. No tiene hambre y no mata. O tiene una manada, o si hay una manada, sí, pues claro que entonces puede ser, pero si no, es lo que dice Eduardo, perros y perros. Y se distingue bien, ¿eh? O sea, hay profesionales que están trabajando todos los días y haciendo cursos y llevando años de experiencia a su espalda para distinguir perfectamente en qué es un ataque de lobo y qué es un ataque de perro. Como es el modus operandi, claro, porque suelen atacar por ciertas partes del cuerpo un lobo y un perro es diferente. Eso un veterinario experto en esa materia lo sabe. Conocemos personalmente a la persona que elabora las necropsias y es un profesional como la copa de un pino y con una experiencia y una, vamos, contrastadísima. Y que él es un profesional, a él le da igual que sea un lobo que un perro, al revés, ojalá fueran todos lobos, diría, pues mira, tenemos más lobos, o no, es que lo que es y lo que no es, dice, pero si es que se ve, tiene 27 mordidas en las piernas, no la ha cogido ni del cuello, o tiene una mordedura en el cuello que tiene una fuerza de presa que esta no la hace ni mi caniche, yo qué sé, que no. El lobo tiene y salir olona, y esas declaraciones son más capciosas todavía porque justificó que esas necropsias eran mal hechas o que estaba equivocado el que las había hecho diciendo que no era un lobo, que era un perro, porque habían encontrado un excremento de lobo a 14 kilómetros. Ojo, es que hay que tener cuajo. Yo, mira, ya le dije a un amigo, que justo estaba con un amigo hablando cuando me lo dijeron, y dije, ostras, imaginaros esto en Estados Unidos, la de hombres de color que matarían en la silla eléctrica porque estaban a 14 kilómetros de una niña blanca violada. Yo qué sé, es que es surrealista. Fijaos, estamos hablando de una cosa, a 14 kilómetros ha hecho cacase el lobo. Y que es tan sencillo. Que el ataque ha sido aquí. Si me dices que ha encontrado las cacas aquí y ha dado lobo, pues mira, oye, algo nos hemos equivocado en la necropsia, algo ha salido mal, vamos a examinarlo, vamos a volverlo a hacer. Necropsias que, por cierto, se hacen con veterinarios de parte, que están ahí, veterinarios de Asaja, que se impusieron un poco como diciendo que a ver si nos estáis haciendo trampas, cuando yo en eso, a ver, es que son las, cada uno en nuestro ámbito profesional tenemos nuestra honrilla, ¿no? Como para decir, pues vale, pónganmelo, si me ayudan o ya les explicaré, no lo sé. Es tan sencillo como que haya un asesinato y a 14 kilómetros defeca el señor Olona. Que llegue la Guardia Civil y que diga, el señor Olona a la cárcel, el asesino. Es tan sencillo como eso. O sea, son aberraciones que cometen los políticos, que simplemente van buscando los votos. ¿Por qué? Porque se acaba el año que viene la legislatura, este señor va a salir disparado, porque va a salir disparado. ¿Y entonces qué busca? Pues lo más sencillo. Pues busca lo más sencillo. ¿Qué es? Pues es que, aparte de político, tengo unas empresas que se dedican a montar riegos, y aquí en el Monegro se está montando mucho riego. Y si dejo a mis empresas bien puestas, pues ahí está. Y esto es así. Estos son intereses creados por otra parte.
los periodistas están a muchos pitos que tocar, porque hoy están hablando del coronavirus, mañana del precio de la cerveza y pasado de lo que sea, y no hay formación. Y hay periodistas que sí que tienen un bagaje y que ya han tratado el tema a lo mejor, pero también hay mucho recién llegado y mucho becario, que pasa a veces. Entonces, y luego se dejan llevar por la inercia de lo que parece evidente, ¿no? Lo que parece evidente que es pues lo que decíamos, una especie exótica, invasora, que alguien ha soltado interesadamente, y esas cosas que son tan populistas y tan absurdas, pues terminan cuajando y terminan haciéndose una verdad de tantas veces que se repiten y las has oído. Por eso digo que muchas veces a lo mejor no hemos sabido nosotros transmitir algo tan esencial como los beneficios ecosistémicos del lobo y para qué sirve un lobo. Que cuajan todo este tipo de cosas que al final, ¿no? Pues se han hecho Vox Populi, ese tipo de mentiras, ¿no? Y de que hay que capturar al lobo porque lo han traído y lo han soltado y no es una especie de aquí. Cuando era, pero claro, lo exterminamos. Poco tiempo escuchas al presidente negando el cambio climático. Ahora esto... Ah, bueno, claro. Bueno. Sí, bueno, todo forma parte... Pues, oye, si no queréis decir nada más, ¿queréis Ahí alguna...? chico. Pues a nivel de asociación, ¿hacéis seguimiento tanto de oso como de lobo o únicamente os basáis en datos? No, a Bueno. ver, en ese trabajo que a mí sí que me toca un poco en lo personal, digamos que de forma voluntaria y altruista tenemos unos cuantos colaboradores que tenemos experiencia en las especies a las que nos hemos referido y hemos ido aprovechando tanto nuestra experiencia como nuestro tiempo libre en un seguimiento de determinadas zonas, pero evidentemente es imposible, piensa lo grande que es el territorio aragonés, es imposible cubrirlo todo, pero sí que tenemos información nuestra. De hecho tenemos nuestras propias fotos sacadas ya de algunas de las especies, tanto de claverina de la Osa como de lobos en Ribagorza o lobos en Jacetania. Por eso he dicho antes lo de lobos, porque pueden ser el mismo, pueden no serlo, pero sí que tenemos cierto trabajo. Y luego hay gente que de forma pues eso, altruista, pues a través de correos a la asociación o consiguen el teléfono y nos van mandando ellos mismos información que siempre hay que contrastar. Es verdad que en esto también un poco por voluntarismo la gente pues ve un animal, un cánido salvaje en tal sitio y ya te dice que han visto lobos y hay que cribar un poco porque es complicado. Más ahora, por ejemplo, yo que tengo perros, sé que hay razas de perros que se han buscado que parezcan lo más a un lobo. De hecho tienen ADN de lobos, son casi como mestizos. Los perros lobos checoslovacos o los arlos, incluso propiamente mestizos, que también los hay. Y se pusieron de moda, hay gente que los lleva por ahí sueltos, hay gente que los ha abandonado. También te puedes encontrar realmente pues gente que no me distingue un pastor alemán de un lobo o incluso por ignorancia que le puedan llamar perros lobos y te avisan, oye, hemos visto lobos en tal sitio, y a lo mejor sí te mandan una foto o algo, pero no te creas que incluso de esas informaciones hay veces que hemos sacado petróleo, pero hay que... Y luego esto, también hay que decirlo, se trabaja con la administración. O sea, nosotros no estamos al margen de la administración ni haciendo... Sí. Bueno, conocemos a los patrulleros de la patrulla Oso, que son los que normalmente llevan nuestro trabajo, APNs de la zona, con los cuales, pues, es que es para su propio interés y para su propio trabajo, aunque a veces pues les puedas un poco fastidiar, yo qué sé, pues porque... a lo mejor a ellos no les haga gracia que digan, pues han sacado una foto de un oso en mi término municipal y yo no sabía que estaba. Por poner un ejemplo, claro. Sí que se hace un trabajo, mucho menos del que se debería. De todos modos, la gente está concienciada y se pone en contacto con nosotros. Yo concretamente
Pues todas las mañanas miro el correo electrónico y a mí me ha llegado un correo electrónico diciéndome, oye, mira, hemos encontrado unas heces y tal, que las hemos visto, que, oye, que te mando unas fotos a ver qué te parecen. Claro, ves, esas fotos impactan, ¿no? Unas heces grandes, gordas, llenas de pelo de jabalí, llenas de pelo de corzo, llenas de pelos de oveja. Y digo, joder, oye, ¿me las puedes mandar? Oye, no te preocupes que mañana pasado las voy a buscar, las recojo y te las mando por MRV. Las han enviado, por MRV. ¿Se han analizado? ¿Se han llevado a analizar? Claro que sí. La Universidad Autónoma de Barcelona las analizan por medio de la DGA, del Gobierno de Aragón. Y ha salido perro. Bueno, pues ha salido perro, mala suerte. Y los perros también comen corzos y... Sí, pero eso viene bien para que veas un poco el contrapunto de que aquí que parece que hemos echado un poco a la quema al consejero, no. Que realmente esto no es ir contra la administración, de hecho colaboramos con la administración o se colabora con ella y la administración colabora con nosotros y con cualquier conservacionista o persona amante de la naturaleza que me refiero que no son entes agua y aceite. O sea, lo que pasa es que en este caso ha habido una divergencia porque se ha metido de forma política en algo que ha creado un conflicto innecesario. Si no, de normal hay buena relación. Hay buena relación. Claro, y luego hay muy buenos técnicos también en el Gobierno de Aragón. Y lo que decimos, que es que están esas ayudas, eso es fruto también de un interés en poner solución a ese problema de ese conflicto con los ganaderos, ese 500.000 de euros al año para ver oficialmente 2-5 lobos, como mucho, sí, ¿sabes? Sí. O sea que... Y todo el problema que tenemos con 2-5 lobos, imagínate cuando tengamos manadas. Y aparte, madre mía. Aparte de que también fue polémico cuando lo del Lespre, que el Gobierno de Aragón, el director general, votó a favor de la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. Bueno, pues siempre ha habido también una predisposición desde que apareció el lobo ese de Monegros. Claro, la legislación dice, era un poco ambigua porque antes de que el lobo estuviera protegida se decía, se podrá cazar el lobo al norte del Duero. Sí. El Gobierno de Aragón desde el primer momento dijo que nosotros no estábamos ni al norte ni al sur, sino que pertenecíamos a Europa y que por lo tanto las poblaciones que hubiera en Aragón, más que ibéricas, eran europeas y que por lo tanto no se podía cazar al lobo. O sea que enseguida hubo una interpretación muy buena por parte también del Gobierno de Aragón, los técnicos o de la consejería o de quien fuera, ¿no? Es verdad que hemos evolucionado, Sí. Sí, porque también hace unos cuantos años se aplicaba el método rápido. Pero bueno. ¿Y explica por qué no sale en el catálogo de especies amenazadas? Sí, eso es evidente, es un animal conflicto, entonces, bueno, y ya está en el Lespre, o sea, en el listado de especies protegidas. En el nacional, que por lo tanto lo está aquí en Aragón, sigue estando protegido, pero no está catalogado como una especie amenazada, o sea, como en peligro de extinción o vulnerable. Claro, pensándolo objetivamente, bajo mi criterio personal, debería de estar una especie que solamente hay 2 ejemplares, o 5, ¿no? Entre 2 y 5, vamos a jugar con esa, pues debería de estar en ese listado, pero claro, incluirlo es levantar todavía más ampollas. ¿Para qué? Primero que debemos hacer la pregunta, ¿para qué? Pues yo creo que hubiese sido positivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si estuviera como el oso, que está en peligro de extinción, el ganadero, además de recibir ayudas preventivas, tendría muchísima justificación el que el Gobierno de Aragón le pagara una indemnización por oveja muerta al ser una especie en peligro de extinción la que le ha... Pero claro, los primeros que lo van a rechazar por desconocimiento, por ignorancia y por cerrazón van a ser los ganaderos. Pero hubiese beneficiado no solo al lobo, sino también otra vez a la ganadería, que se hubiese visto beneficiada de mayores ayudas si el lobo estuviese metido en el catálogo de especies amenazadas. A la pregunta que haces, una cosa es el Lespre, es el listado español, y otra cosa es el AESPRE, que es el listado aragonés. ¿Vale? El otro día, por cierto, recibí la carta del Gobierno de Aragón, que me la habían mandado a otra dirección que viví. Bueno, cambié de casa y hubo un problema y me llamaron. Oye, mira que nos han devuelto la carta y ya me la han enviado.
Como no hay reproducción del lobo, por ese motivo no se incluyen en la ESPRE, que es el listado aragonés, porque no hay reproducción. Que fíjate tú la de reproducciones de oso que tenemos. Pues eso te iba a decir, la de oso. Al no haber reproducción no lo incluyen. Tendría que hacer memoria para acordarme de la última vez que ha habido una camada de aragón. Podríamos buscar algún otro bicho que también pasaría. Yo para finalizar quisiera decir una cosa. Solo tenéis que ver que empiezas a hablar de ganadería, empiezas a hablar del lobo y cuando finaliza la conversación, ¿sabéis de qué estamos hablando? De dinero. De dinero. Todo lo que se empieza a hablar de lobo y de ganadería se termina hablando de dinero. ¿Por qué? Porque el lobo genera dinero. Parte de que felicito de todo. Muy bien. Yo quisiera hacer una pequeña reseña en el sentido de que en la zona donde vivimos y tal, aquí un poco lo que tú dices, la política. Mira, cuando se hacen políticas de agricultura o rurales, se tiende hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, pues tenemos que hacer un millón de euros. Sí, vamos. 60.000, perdón, que me he colado. Pero 60.000 nosotros, más los vecinos, más los otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda aquella gente que tenía rebaños, tenía historias de esas, lo ha dejado. Y todos lo han dejado. ¿Por qué? Porque la política económica que se aplica aquí beneficia a estos señores mediante unos monopolios muy determinados que no es momento de sacar aquí. Pero hombre, si además el gobierno apoya los monopolios, pues bien, baja por lo que sea, nada. Porque de alguna forma, yo me parece bien, ¿no? De alguna forma de que se ayude económicamente y tal. Pero cuando un ramo, el que sea, los peluqueros, lo que sea, se basa en las subvenciones, se basa en corrupciones, se basa en todo esto, hay alguien que dice mejor cerrar. Y lo digo con cariño, ¿eh? Porque si pueden vivir todos del rollo, coño, yo por Navidades le voy a pedir a ese señor que me regale un jamón, porque eso lo he pagado yo. Entonces, esto yo os lo explico así, porque es un pensamiento muy personal. Entonces resulta que hablamos con los pastores, es un señor que viene de Rumanía, duerme en el suelo. Hostia, tío, ¿cómo es que duermes en el suelo? Sí, porque yo, bueno, ¿qué? Oye, ¿y no os ducháis, no os laváis? No, hostia. Y al cabo de cierto tiempo, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Bueno, me han puesto una rulot. Coño, vale, hostia, puta madre, tío. Duerme en una rulot. Vale, bueno. Os digo una foto de poner, porque bueno, es que para morirse, para cogerle el trabuco, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurre? No ha vuelto. O sea, el señor que tenía las ovejas, que prefiere tener cerdos, subcontrata a un señor, que yo quiero pensar que este señor viene con los papeles, ¿no? Y, hostia, es que nadie se va a apuntar a eso. Esto se acaba. Y por otra banda, hay un tío sentado tranquilo en su casa con los cerdos allí, cobrando la paca, cobrando para aquí, cobrando para allá. Esto es impresentable. Y lo bueno del caso, y esto yo lo digo así un poco saltándome las cosas, pero hay nombre y apellidos. Hay convivencias políticas. Sí. Compañeros, amigos, esto es política. El lobo está politizado. Y además, acabo. Hay una lucha muy rara en estos momentos. Bueno, las cuestiones electorales siempre pasan igual. Pero hay una lucha política entre la ciudad y lo rural. Por ejemplo, hostia, porque si no comeríais esto, no comeríais lo otro. Coño, un tío como tú, te juro que como quieras. Antes de lo que tú hagas. Y esto está manipulado. ¿Y quién va a pagar los platos? Venga, el lobo. El lobo va a pagar los platos de todo eso. Entonces significa que, bajo el punto de vista, y me criticáis, que se ha de plantear una estrategia que plantea el lobo como un señor que, un animal, que está limpiando el bosque, que está limpiando todo, que es un tío que no ensucia,
y 60.000 cerdos se gastan 12 litros diarios. Ya. Por cabeza, ¿eh? No, se entendió, ¿eh? Por cabeza. Se cagan la hostia en vinagre, tú. No se puede subir al Pirineo del pestazo que veo. Y cuando llueve, hasta el delta del Ebro contaminado de nitratos. Entonces, hay una herramienta que dice, este tío nos está haciendo un favor y vosotros que os estáis hinchando de dinero, que empiezo a dudarlo, puesto que ellos están haciendo una serie de inversiones en China, tal, casi los festivales igual, y me parece que esto tarde o temprano no funcionará y todos estos cerdos se los vamos a tener que regalar al lobo para que se los coma. O sea, quiero decir, con todo esto, verdad que yo hable con el corazón abierto y discusión, hay que plantear una estrategia, digamos, de presentación a la sociedad. Por otra parte, yo creo que lo que se tiene que hacer, que la mayoría de gente que estemos aquí, participemos en asociaciones, partidos políticos, partidos políticos. Es decir, no puede ser que estas cosas se planteen en congresos de partidos, no doy yo nombre, donde además está escrito. Y después estos señores hacen lo que les sale de los memorias. O sea, quiero decir, me gustaría que se hiciera un debate de cómo vamos a plantearlo. Sí se puede. Digo, perdona que voy un poco contra ti, pero en el sentido siguiente, no los políticos y tal, no, los políticos les pasan un sobre por debajo. No puede ser, hay nombres y apellidos. Y los ricos. Claro. El lobo genera mucho dinero, lo que pasa es que aquí en Aragón esto no lo saben ver. Y tienen la sartén por el mango, es que tienen la sartén por el mango. Los ganaderos que la tienen, que simplemente tienen que poner costillas de cordero en convivencia con el lobo. Hostia, oye, fíjate, miel en convivencia con el oso. Esto lo están aprovechando en Cantabria, en Asturias, en Castilla y León. Esto se está haciendo, y se está ganando mucho dinero. Y tienen una convivencia perfecta. Tienen una convivencia perfecta con el oso y con el lobo. ¿Por qué? Porque están aprovechando los mastines, están aprovechando los vallados. Es que lo aprovechan todo. Y de ese aprovechamiento viene el beneficio. Esto es así, sin embargo, aquí se ha visto evolución desde que se el primer lobo modelo de los ganaderos. ¿Se ha visto alguna evolución positiva o no? Bueno, pues sí, sabemos que han cogido las ayudas y no tienen... Pero ¿crees que con educación se podía...? Porque la herramienta más fuerte, yo creo que en este caso es la educación a todos los niveles. Porque si no se crea... O sea, para combatir la economía, la política, la única arma que hay... Plato de su gusto no será, pero está claro que no hay ataques y que hay... Pues más de 100 ganaderos que se han acogido a las ayudas. A ver, es que esto que nombramos de los 6 euros, por ejemplo, en las ayudas, esto que nombramos de los 6 euros, es que esto es muy grave. Es que está condicionado a tener 100 ovejas mínimo 100, máximo 2.000. Hostia, es que un señor que tiene 2.000 ovejas es que se levanta todos los años, se levanta de la cama y le han caído 12.000 euros. Es que, ya. Pues a lo mejor alguno está contento y todo. ¿Cómo no van a estar contentos? Habría que ir a la feria de Sevilla a encuestar los abonos. Llegaban a preguntar, oye, ¿no está el oso este año por aquí? Claro. ¿Cómo no van a estar contentos? Como diciendo de que hay que vender las costillas. ¿Por qué no se lo explicamos a los de la sella? ¿Por qué no se lo explicamos a los de la sella, a los de la General Motors? ¿Por qué no se lo explicamos? ¿Qué se gasta en cerdos? Mucho más que las inversiones que dan para hacer automóviles eléctricos. Coño, es que hay que decirlo. Pero es que tantas cosas hay que decir y tantas cosas tiene que conocer la gente, porque estamos hablando de la PAC y seguro que los que estamos aquí sabemos lo que es la PAC, para qué se aprovecha y lo que pagan y por qué motivo. Pero si sales con un micrófono a la calle, te vas allí arriba a la plaza Los Tocinos, me parece que se llama, y vas preguntándole a la gente que está sentada en el valor, ¿usted sabe qué es la PAC? Sí, es una cosa que pone allí la PAC, que es para los agricultores, ¿verdad? Para los ganaderos, ¿verdad? La gente no sabe qué es eso. Si la gente supiera qué es eso, y la cantidad de dinero que en eso se invierte,
y dinero público que pagamos todos, ya no creo que determinados sectores pondrían las medidas preventivas. En el momento que empezaran a cortar, no, usted no tiene medidas preventivas, usted no cobra ni un duro, ni 6 euros, ni 3, ni 0 pesos. Allí es donde hay que incidir. Esto. Allí es donde hay que incidir. A algunos les sabe mal incluso que se hagan públicas esas ayudas. Es que no. Hay algunos ganaderos que van pregonando que van a dar la ruina con su explotación y luego alguien filtra que gana 300.000 euros de la PAC. Creo que el país sacó un mapa, ¿no?, de los grandes terratenientes que llevaban Y era escandaloso. unos discos de la PAC. Pues sí que te vas a arruinar con 300.000 euros de PAC. Madre mía. Oye, pues yo creo que daremos la charla. Un segundo de acabo. Hablando con estos señores que algunos de ellos tienen rebaños y algunos tienen cerdos y tal, que intimando aquello tienen tal, me llegaron a decir, todo y con la paz, todo y ser autónomos raros, con según qué serie de compañía, los números no nos salen. O sea, quiere decir, que es que hay que estudiar verdaderamente qué coño está pasando. Porque además los tienen collados así, pero collados, ¿eh? Y además te digo otra cuestión, y acabo, ¿eh? Entonces, sería bueno hablar de la deforestación. Es decir, la cantidad de campos de fútbol dedicados para tirar purines, de monocultivo, donde, hombre, algo hay, ¿no? Dices, el pobre lobo, ¿dónde coño lo vamos a meter, no? Ya está, ya acabo. No, continúa. No, por favor. Daremos por terminado la charla. Que a lo mejor digo una tontería, pero estas especies como el lince y el lobo, ¿no se podrían hacer algún tipo de comederos como a los buitres, por ejemplo, o alguna cosa así? No te oigo nada. Que a estas especies como el lince y el lobo, si no se podían hacer una especie de comederos como a los buitres. Bueno, a los linces no es necesario porque no van a comederos. Los linces, con que haya conejos, Les hacen majanos para que vengan conejos y se reproduzcan y que hagan comida. Y el lobo, con el lobo sería un problema. El lobo- A ver, un problema, digamos, a ver, yo lo veo en el lado del problema de que le ponemos a un animal a que vaya ahí. Es que el problema no es que no tengan comida, es que como decía él, pues los matamos antes de que lleguen. Entonces, si hay corzo, hay conejo, hay jabalí, todo el que quieran. Si es que no hace falta, no hace falta ponerles comida. comida tienen todas. El lobo no necesita que le lleven la comida. Son muy carroñeros. ¿Por qué ese lobo de la Ribagorza no ha atacado nunca ningún rebaño y lleva aquí ya desde el 2018? Pues porque tiene todo el alimento que quiera. Es que, y por lo demás, es que no hace falta ponerles comida, la tienen. Para el lobo es más fácil matar un corzo en el monte que el riesgo de meterse en una población. A mí es que me daría miedo. Le pones un comedero para decir, mira, me van a atacar aquí, y llega uno, les hace una espera y te limpia los 4 que van a ir. Te meten a estricnina y todo ya. Entonces, sí, es un poco peliagudo. Complicado. Eso, hacer El comer comedero muy bien helado es que no es necesario. Claro, el quebrantahuesos sí que se vio que era necesario, sobre todo en invierno, que los rebaños no están en zonas altas y porque la tasa de reproducción de juveniles se vio que aumentaba mucho y así ha sido el éxito de la recuperación del quebrantahuesos. O los buitres, ¿no?, que son muy dependientes con la desaparición de los muladares y todo eso. Eso también afectaría bastante al lobo. Me imagino que la cantidad de carroña disponible, que ellos al final son oportunistas también. Si se encuentra una carroña, una vaca o una oveja, se la van a comer. Igual que el oso, claro, es trabajo gratis que han encontrado. Pero eso se ha perdido al no haber tanta disponibilidad de carroñas, pero bueno, igual que se ha perdido eso, es que las densidades que hay de corzos o de jabalíes o de ciervos son escandalosas, ¿no? Es que es innecesario. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, pues mira, yo en primer lugar muchas gracias a todos los que habéis venido y no sé cómo agradeceroslo. Ahora nos
veremos un poco que nos van a servir y tal. En fin, darle gracias a todos. Y en concreto quiero darle las gracias al abogado que nos lleva los temas jurídicos, Andrés Montoya Reche, de Alicante. Lo hace en plan altruista, o sea, no nos cobra ni una peseta, y a él sí que le agradezco todo lo que está haciendo por nosotros. Oye, y nada. A ver, Lara.